de los conflictos o de los potenciales conflictos que más papeletas tiene. Yo creo que vamos a hablar mucho de México, que las relaciones entre México y Estados Unidos son unas relaciones endiabladas con un montón de frentes abiertos. Y hemos visto en estos primeros días de la presidencia de Donald Trump cómo Claudia Sheinbaum ya ha tenido que salir varias veces con el famoso Golfo de México, con la cuestión migratoria, con la cuestión del crimen organizado. Es decir, son muchos los frentes que hay entre México y Estados Unidos. El discurso nacionalista intervencionista de Donald Trump yo creo que pone a este gigante, al gigante azteca en el centro de mira. Y lo hace con una presidencia, la de Claudia Sheinbaum, que está todavía empezando. Hace poco se cumplían 100 días de su llegada al gobierno, con una continuidad de una agenda progresista o regeneracionista, que es la de Morena, la del partido que está en el gobierno. Después de López Obrador, Claudia Sheinbaum coge el testigo, gracias a el día del Watusi, 6 meses ya con nosotros, medio añito, por esa suscripción con Prime. Y yo creo que teníamos una noticia que ha pasado bastante desapercibida, pero que en mi opinión puede ser trascendental para la agenda de Donald Trump. Y es que México rechazaba este 24 de enero, este jueves, la llegada de un vuelo de deportación procedente de Estados Unidos según funcionarios de ambas partes. La noticia la daba la agencia de noticias Reuters y confirmado tanto por fuentes norteamericanas como por fuentes norteamericanos, son los dos, por fuentes estadounidenses como por fuentes mexicanas, se sabía que había un vuelo de un avión C-17, o sea, un vuelo de más de alta capacidad, que trasladaba a 80 migrantes a Guatemala, pero la idea inicial había sido que aterrizasen en México, entonces tuvo que hacer varios cambios. La nacionalidad de los migrantes que iban a ser deportados serían de Haití, de Venezuela y también algunos mexicanos. Finalmente México se negó a aceptar este avión y Cancillería tuvo no solo ya que confirmar la nota a Reuters, sino que se pronunció de manera explícita en un comunicado donde decía que es una práctica habitual que practica desde siempre en México, por la cual la deportación de ciudadanos que no tengan la situación regularizada mexicana es un escenario que contemplan y México acogerá a los ciudadanos que sean deportados de acuerdo a las relaciones bilaterales de ambos países, pero que no iban a aceptar deportaciones de terceros países. Y en concreto, hay dos nacionalidades que a mí me parecen muy significativas, había cubanos también, por cierto. De hecho, esas tres, yo creo que son las tres nacionalidades que pueden ser más sensibles, ¿no? La primera de todas sería Venezuela. Hablaba yo, de hecho, en el artículo que escribí cuando regresé de Venezuela, en el último párrafo donde hablaba de la posición de Estados Unidos, decía que la migración yo creo que puede ser un elemento de negociación entre Nicolás Maduro y el chavismo, el poder en Venezuela y Estados Unidos, que no sabía hasta qué punto va a querer Donald Trump escalar su ofensiva contra Venezuela. De momento, de hecho, hemos visto que hay declaraciones, está todo el mundo tenso, pero no ha cargado directamente contra Caracas. Y esto tiene que ver porque si México se niega a acoger a los migrantes deportados, o se les deporta a El Salvador o a un tercer estado que sí que quiera hacer de proxy, ¿no? De Estados Unidos y que quiera acoger a 600.000 venezolanos, porque hay 600.000 venezolanos al menos con estatus de trabajo, perdón, con estatus de residencia temporal, que es una figura que Donald Trump ya ha dicho que quiere eliminar. Entonces, si quisiese deportar a los 600.000, tendría que encontrar un país que no sea México que quiera acogerlos. Evidentemente, Venezuela, como arma de negociación, no va a acoger a sus nacionales si no hay relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Eso yo creo que genera un elemento de negociación y va a ser un punto de tensión muy importante. De hecho, podría ser un punto de negociación de buena voluntad o podría ser un punto de negociación por las malas. Si Venezuela no acepta a estos migrantes, vamos a aumentar las sanciones. Pero bueno, es un escenario que se podría ver. El segundo es Haití, un estado fallido con un incremento sustancial de la violencia. Joe Biden flexibilizó el estatus que tenían los migrantes haitianos para que pudiesen llegar en condiciones favorables a Estados Unidos, por lo cual los haitianos han recibido permisos de residencia de una manera acelerada y casi directa. Tampoco los ha aceptado México, por lo cual habría que establecer relaciones bilaterales con el gobierno de Haití, que ya existen. Estados Unidos tiene relaciones, pero el gobierno de Haití lo que ha dicho es que no puede comprometerse a recibir a connacionales que han huido porque la situación es dramática, por lo cual sería complejo que Estados Unidos, que en teoría está ayudando todo el proceso de transición en Haití y que debe tener un papel protagonista, o eso es lo que quería Joe Biden, obligase a Haití a asumir a miles, decenas de miles de haitianos que han llegado a Estados Unidos y que ahora serían deportados. Y el tercero es Cuba. Las relaciones con la isla también tienen siempre esa variable de cuestión migratoria y que no sería sencillo. Por lo tanto, el movimiento de México de negarse a aceptar, insisto, un avión con un centenar de migrantes de estas tres nacionalidades sienta un precedente que es muy importante. Para realizar deportaciones masivas, Estados Unidos
tiene dos opciones. La primera es que un tercer país o un país de paso acoja a esos migrantes y sea ellos quien desde allí, desde donde se tramite su solicitud de asilo, o en caso de que haya sido denegada y sea una deportación, un tercer estado donde ellos solicitasen asilo, como sería México. Es decir, yo soy un venezolano que ha subido por el Darién en Panamá, ha cruzado todo México, ha llegado a Estados Unidos me ha deportado, y como Venezuela y Estados Unidos no tienen relaciones, pues Estados Unidos me devuelve a México y yo solicito estatus en México. Pero México no está concediendo ciudadanía a los venezolanos. Por tanto, como digo, esto genera un problema porque son tres nacionalidades, Haití, Venezuela y Cuba, que aportan millones de refugiados que están en un estatus más o menos sólido. Pero recordemos que es que Donald Trump quiere directamente cargar contra entre 10 y 12 millones de personas ilegales que no tienen una situación regularizada. Esas personas no tienen ningún tipo de papel, pero como digo, luego hay otra bolsa de hasta 5 o 6 millones de personas, de migrantes, que tienen lo que se llama ETS, que es un estatuto temporal de residencia, muchos de ellos latinoamericanos, muchos de ellos de estos tres países, que es un estatus en el cual ahora mismo están legalmente, que se tiene que renovar de manera anual o semestral, depende un poco del estatus de cada país, y que Donald Trump ya ha dicho que lo quiere cargar. Por tanto, estaríamos hablando de bolsas de población en las que en una situación de máximos podrían ser susceptibles de ser deportadas masivamente 18 millones de personas, ¿no? O sea, es decir, no es poco, no es poca cosa en un país con una población de 300 y pico millones. Como digo, eso va a obligar a que México tenga un papel clave. Esto ha tensado las relaciones, no es el único foco. Como digo, este movimiento de momento no ha generado muchísimos ecos, pero sí que me parece trascendental. Pero lo que sí que lo ha generado pues, ha sido el resto de aspectos, ¿no? El primero de todos es que los mexicanos ya están siendo deportados, muchísimos mexicanos que han cruzado están siendo ya deportados. Claudia Sheinbaum anunciaba hace unos días que tenía un plan para la creación de 35.000 empleos para los mexicanos que sean deportados por Donald Trump. Decía que iba a acoger a todos los mexicanos, no así al resto de las nacionalidades, y se mostraba dispuesta a tener un diálogo horizontal y decía constructivo con Estados Unidos. Claudia Sheinbaum ha tenido hasta ahora una posición de no confrontación. Es cierto que ha sido tajante con cuestiones del Golfo de México, luego me voy a pronunciar sobre eso. Es cierto que ha querido marcar distancias, pero no la hemos visto en una dinámica de escalada, ¿no? Yo creo que tiene un discurso muy nacionalista, que eso no puede permitirse prescindir de ello, pero como digo, Claudia Sheinbaum ya ha anunciado planes para acoger a los migrantes que sean deportados, no es que se esté negando a acogerlos de ninguna manera, y con un discurso sustancialmente más moderado. Allí en México hay un dicho, yo, como sabéis, estuve allí, de hecho tuve la oportunidad de entrevistar al que entonces era canciller, Marcelo Ebrard, y me decía, dice, bueno, me lo dijo él también, dice, ya sabes el dicho de tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Pues un poco esa es la cuestión que hay en México, está profundamente condicionada todas sus relaciones económicas, políticas, migratorias con Estados Unidos y esto ya se está dejando ver y se está dejando notar de una manera muy clara y muy sustancial. Puntos de fricción. He querido introducir simplemente estas dos cuestiones. Esta cuestión de la migración muy rápida. Migración con terceros países. México se niega a cogerlo. Donald Trump tiene entonces que buscar un tercer país donde deportarlos o tiene que establecer relaciones bilaterales con esos países. Eso es una cuestión grave. O fuerza, o va por la fuerza y los deporta del otro lado del lado mexicano, pero eso va a escalar la crisis. Y al mismo lado, al mismo tiempo que México dice que no acepta terceros, sí que está anunciando planes para hasta 35.000 deportados en corto plazo. Es decir, Claudia Sheinbaum, como digo, va con un perfil corto, va marcando territorio, pero no busca una confrontación directa con Trump. Otros focos que me parecen importantes. La cuestión del Golfo de América. Donald Trump ya firmó un decreto que manda, no es una cuestión automática, pero que se va a mandar al Comité de Nombres y Accidentes Geográficos, creo que era la traducción del inglés al castellano, que es un comité técnico que simplemente se encarga de certificar estos cambios de nombres y previsiblemente reciba el visto bueno y Estados Unidos en todos sus mapas oficiales, en toda la cartografía que elabora Estados Unidos, aparezca como Gulf of America todo el Golfo de México. Eso sí, eso es una medida unilateral que no tendría un efecto dentro de las grandes entidades multilaterales, no tendría ningún efecto en las relaciones internacionales ni tendría ningún efecto para terceros países. ¿Por qué? Porque la designación de nombres de accidentes geográficos y de una zona que es fronteriza por tres estados, es decir, el Golfo de México baña las aguas de Cuba, de toda la parte del occidente cubano, de Estados Unidos, toda la costa de Florida, pero también de todo México, ¿no? Cancún y demás.
Ese cambio de nombre que requeriría de que hubiese una negociación tripartita en el seno de Naciones Unidas donde se acordase y se firmasen sendos memorandos para que se acordase Héctor barra baja Polans, 5 meses con el Prime, gracias por ese pedazo de suscripción eh, y por darnos esa ayuda. Por tanto, respecto a toda esta polémica del Golfo de México, que Claudia Sheinbaum salía, ¿no? Diciendo, ¿por qué no llamamos América Mexicana? No, no Norteamérica, ¿no? No Estados Unidos de América. Pues, como digo, creo que es ese discurso nacionalista. Estados Unidos va a cambiarlo desde un punto de vista de su cartografía oficial. A mí esto me parece representativo porque, evidentemente, como digo, a nivel internacional no tiene un impacto, pero sí que tiene un peso simbólico y además la cartografía de Estados Unidos es utilizada por muchísimas páginas web, por muchísimos desarrolladores y por muchísimas instituciones y empresas, ¿no? Por lo tanto, es cierto que podríamos ver empresas que oferten paquetes turísticos que pongan en un mapa donde aparezca Gulf of America. Es decir, sí que va a dar pie a una... No va a ser una cuestión meramente simbólica, es decir, yo creo que va a tener un impacto real, pero como digo, no afecta a nivel internacional, a ojos de Naciones Unidas, de la Convención para la Delimitación de los Espacios Marítimos, a ojos de la Organización para los Estados Americanos, donde está Estados Unidos y donde está México, a ojo de Naciones Unidas y de sus mapas va a seguir apareciendo como Golfo de México. Y aquí vengo con el otro gran aspecto, que es que no me quiero meter mucho en esto porque es un tema más de cultura, pero bueno, que casi cualquiera lo puede ver, ese nombre de Golfo de México, aunque ahora pueda parecer que el mapa abarca mayoritariamente o abarca una parte muy importante de Estados Unidos, pues ya sabéis que es que el territorio mexicano, creo que no tenemos nada en la web sobre esta particularidad histórica, pero fue cercenado en más de una tercera parte por parte de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos cuando se independiza eh, obtiene o bien por compra del territorio, compra forzosa, o bien por toma militar, gran parte del territorio. De ahí también que en las redes mexicanas, ¿no? Aparezca un poco esta parodia también de Make America Mexico Again, porque si veis los mapas originales de 1789, el Golfo de México era el Golfo de México porque México llegaba a toda la costa, ¿no? Abarcaba toda la costa este de los Estados Unidos. Eso con respecto al Golfo de México, simplemente hacer un poco una explicación de cómo ha quedado el tema. Claudia Sheinbaum hizo una defensa desde un punto de vista nacionalista de que el Golfo de México es el Golfo de México. Donald Trump ya ha iniciado los trámites y cambiará dentro de la cartografía interna de Estados Unidos. Esa cartografía va a tener un impacto, yo no tengo ninguna duda, pero no a ojos internacionales. Hemos hablado de migración, hemos hablado del Golfo de México, vamos a hablar ahora del tercer gran foco de fricción sobre de las relaciones entre México y Estados Unidos, ¿no? Bueno, Donald Trump llega a la Casa Blanca y uno de los primeros decretos, casi literalmente que firma, es el de designar como organizaciones terroristas no gubernamentales a los cárteles, bueno, a las organizaciones del narcotráfico de México. Claudia Sheinbaum salió y dijo que las decisiones unilaterales no ayudan, lo que ayuda es la colaboración. Se mostró reacia a esta decisión y dijo literalmente, lo que queremos es coordinación y colaboración, las decisiones unilaterales no ayudan, lo que estamos haciendo es un análisis jurídico de qué implicaciones tendría para diversas organizaciones que no están vinculadas y que pudieran ser afectadas por esta decisión, ya que podrían generar un problema económico, digamos. Esto es muy importante porque, como decimos, la designación de organizaciones terroristas podría suponer que actores económicos o sociales o incluso a nivel del turismo, en zonas donde estén operando, se viesen sancionadas indirectamente o directamente por Estados Unidos. Es decir, que si se identifica que las organizaciones terroristas que están operando, designadas como terroristas por Estados Unidos, del narco, que están operando en Sinaloa o en Monterrey, o que están operando en el sur del país, son calificadas como tal, Estados Unidos podría frenar exportaciones que lleguen a esa zona, presionar a empresas para que no lo hiciesen, actuar contra empresas que lo hiciesen en contra de el criterio de Estados Unidos si entienden que hay un beneficio indirecto para esas organizaciones que ha designado como terroristas y por tanto esto podría tener un impacto económico. Todavía se desconoce porque nunca habíamos visto una asignación a este nivel, sobre todo con un estado vecino. Y aquí esto es muy significativo porque México denunciaba que precisamente estas organizaciones terroristas tienen mucho que ver con la industria armamentística de Estados Unidos. ¿Qué es la industria armamentística de Estados Unidos? La que está nutriendo a todas las organizaciones del narco mexicano. De hecho, hay un procedimiento legal armado
eh, que el Tribunal Supremo de Estados Unidos lo tiene encima de la mesa, que es que México ya reclamó en 2021 con la presidencia de López Obrador a 8 empresas que fabrican y venden armas, acusándolas de negligencia porque esas armas han terminado en el mercado negro, hay por tanto un tráfico ilícito que acaba facilitando el armamento de las bandas criminales y ha reclamado una indemnización al Estado mexicano de 10.000 millones de dólares. Había porcentajes, no me acuerdo ahora, que decían que hasta el 70 o el 60%, o mucho más de la mitad, no me acuerdo ahora si el 80 o el 60%, ya os digo, de las armas que se incautaba al crimen organizado en México procedía a Estados Unidos. Esto lo comento, lo introduzco a colación del impacto económico que puedan tener las sanciones. No sé si estoy yendo muy rápido, me lo decís en el chat, porque funcionarios estadounidenses han desplazado en declaraciones a algunas agencias que este litigio es un problema para Estados Unidos porque no solo es un litigio inamistoso por el cual supondría una gran cantidad, sino que el lobby del armamento ya había presionado mucho a Joe Biden, pero ahora está redoblando la apuesta con Donald Trump. Donald Trump está muy bien emparentado con el lobby del armamento y claro, esto puede ser todavía un punto más de tensión, ¿no? Porque funcionarios mexicanos salían a decir, oigan, esta designación como organizaciones terroristas es unilateral y uno de los aspectos que llevamos pidiendo coordinación mucho tiempo es reducir el tráfico de armas y eso tiene que ver con el hinchadísimo mercado de armas que hay en Estados Unidos y ese puede ser también otro foco de fricción. Lo dejo ya dicho por aquí para que nos suene cuando nos empiece a venir. Y vamos con el último punto. Quiero dejar telegrafiados los 4 grandes ejes y ahora en preguntas me decís vosotros dónde queréis que profundicemos. Hemos hablado de migración, de cómo México no acepta terceros migrantes de terceros estados, pero sí está preparando planes para los migrantes mexicanos que ya están siendo deportados. Hemos hablado del Golfo de México, hemos hablado de crimen organizado y ahora vamos a hablar de la economía. Recordaréis que Trump hizo un anuncio muy grandilocuente porque dijo que iba a imponer unos aranceles del 25% inmediatamente casi a todos los productos mexicanos. La presidenta de México salió diciendo que la economía nacional está fuerte y que no hay nada de esos aranceles, que a día de hoy no tenía conocimiento de que se hubiesen realizado. Es cierto que la decisión de imponer aranceles sobre el conjunto de la producción de un tercer estado no es tan fácil, es decir, requiere un procedimiento de aprobación, de revisión por distintas instituciones y organismos estadounidenses. Hay que recordar que además México tiene en vigor un acuerdo de libre mercado con Estados Unidos y con Canadá, que de hecho está en un proceso de revisión y por tanto dijo Trump que a partir del 1 de febrero iba a imponer aranceles del 25% a los productos mexicanos como respuesta a ese flujo de personas migrantes, de drogas, de fentanilo, etcétera, etcétera. Pero decía Claudia Sheinbaum, nosotros nos basamos en los decretos que firmó Trump. Entonces, el decreto que firmó respecto a este tema establece que se inicia un proceso de revisión, como debe ser, o de consulta dentro de los Estados Unidos. Por lo tanto, decía Claudia Sheinbaum que no tenían conocimiento, que no sabían si esas aranceles se iban a imponer. Veamos si se imponen o no, es decir, quedan 5 días para que supuestamente entrase ese arancel del 25% en vigor. Como decimos, mucha expectativa sobre si se va a aplicar o no. Y la segunda gran derivada es hasta dónde va a querer llevar Donald Trump el discurso proteccionista en lo económico, porque recordemos que México es un país que también tiene, que decir, no es tan fácil actuar porque tiene un tratado de libre comercio firmado, por lo cual hay una normativa básica que va a ser difícil que desmantele. Pero si Donald Trump continúa con su apuesta por relocalizar industria automotriz, bueno, sector secundario en general, de transformación de materia prima o elaboración de electrodomésticos, etcétera, etcétera, como quería al Belt Road estadounidense, ¿no? Al cinturón del óxido y un poco intentar volver a apostar por la industrialización de algunas partes de Estados Unidos, eso carga directamente contra México. Entonces, estamos pendientes de ver más allá de los aranceles una posible política proteccionista que suponga aranceles extras a estos que aplique o no sobre el sector automotriz que hay en México u otras industrias. Dicho esto, y cierro este cuarta pata de las relaciones con México que me apetecía comentaros hoy, recordando que la dependencia de México de Estados Unidos es amplísima. Estados Unidos es el principal socio comercial de México, pero yo elevo siempre esto y hago la derivada a los países de Centroamérica. Yo, como sabéis, vengo además de Guatemala. Tenemos un artículo que está a punto de salir, la verdad que ha quedado desactualizado y lo tengo que actualizar, que precisamente hablaba con el Instituto Guatemalteco de Migraciones sobre relaciones económicas y migratorias entre México y Centroamérica. Y yo recuerdo que, más allá de todas las declaraciones, el impacto económico que puede tener en países como México
si Donald Trump no solo deporta masivamente, sino que establece impedimentos económicos, es muy importante. En países como Guatemala o en países como Honduras, el 60% del PIB, directa o indirectamente, depende de las remesas y del dinero que llega de Estados Unidos de sus migrantes. Eso es una brutalidad. Por tanto, si vemos que se restringen las exportaciones y un país como Honduras, como Guatemala, que exportan el agro a Estados Unidos, y que es un socio comercial importante y ven que ya no pueden exportar y encima se les deporta a la gente que les está mandando las divisas, podría tener, o sea, de verdad podría tener un efecto económico terrible en América Central, que de hecho ya estamos viendo cómo ha habido algunas devaluaciones de las monedas locales. Por tanto, no es ninguna tontería, es decir, seamos muy cautos con todo esto. Hay muchos elementos encima de la mesa con América Latina. Yo insisto siempre, América Latina es, en mi opinión, la región más sensible a la política estadounidense. No porque tenga la política más dura, porque alguien dirá, bueno, pero ¿cómo va a ser lo más sensible? ¿La más sensible será Somalia, que hay un despliegue de tropas? ¿O lo más sensible será Irak? ¿O lo más sensible será Ucrania? Bueno, desde un punto de vista estrictamente militar, sí, pero América Latina, cualquier decisión económica, cualquier decisión social, cualquier decisión política tiene un impacto en efecto cascada. Es decir, las deportaciones de migrantes se dejarían notar en las remesas, se dejarían notar en las dificultades de que los estados centroamericanos absorban esa población porque no tienen estados fuertes, se dejaría notar a nivel de exportaciones económicas en muchísimos aspectos. Por tanto, como digo, cuidado, cuidado con eso. Vamos a ver las preguntas que tenéis por aquí. Aprovecho para